diversidad en el aula. Bienvenidos, bienvenidos. Esperamos unos minutitos, 2 minutitos para empezar con la clase y bienvenidos a esta sesión. Bien, chicos, comenzamos. ¿Cuál es el objetivo de esta semana? Tenemos dos. Determinar y aplicar en su quehacer cotidiano las características del aula inclusiva para atender a las necesidades de los alumnos. El segundo objetivo es identificar las características del aula inclusiva para su aplicación en su labor docente. Bien, ¿recuerdas recuerdas con las siguientes palabras? Recuerda, lo viste en la sesión anterior. Tenemos dos palabras, PEG y elementos claves. Vamos a tener 5 minutos para recordar que vimos la sesión anterior y comentamos. Recuerda que estamos en vivo acá en el chat de Hangouts y en YouTube. Entonces, por donde tú te sientas cómodo platiquemos. 5 minutos, corren 5 minutos.
leche. Hola Amelia, bienvenida. Bienvenida a la clase, te comento. Estamos comentando qué significan las palabras, la palabra PEC y elementos claves. Cuéntame aquí mediante el chat si recuerdas qué significan estas dos palabras. Las dimos la sesión anterior. Coméntame. Nos quedan 30 segunditos para que me comenten qué significan las siguientes palabras. PEC y elementos clave. Bien, se acabó el tiempo, chicos, comencemos. Bien, recordemos que PEC significa Proyecto Educativo de Centro. Es un instrumento para la gestión coherente con el contexto escolar que enumera y define las notas de identidad del centro, formula los objetivos que pretende y expresa la estructura organizativa de una institución. Los elementos claves son el análisis del contexto. Este contexto debe ser interno y externo. Notas de identidad, objetivos educativos, estructura organizativa. Bien. ¿Qué entendemos por análisis del contexto? Nos va a servir de retroalimentación porque en nuestros trabajos tuvimos unas áreas de oportunidad importantes. Bien, análisis del contexto. Debe de partir del conocimiento de la realidad socioeconómica y cultural del entorno de la escuela, del perfil del alumnado y de su realidad interna. Dentro del análisis del contexto se debe tomar en cuenta la comunidad, situación económica, laboral, costumbres, población, otras cuestiones de interés y el centro educativo, teniendo en cuenta sus recursos humanos, materiales, índices de éxito y fracaso, atención a la diversidad, entre otros. Es decir, cuando nosotros hacemos este análisis del contexto externo, primero debemos identificar en qué trabajan los padres de familia de nuestros alumnos, cuáles son sus costumbres, su perfil económico, cuáles son sus tradiciones. Bien, hablando del contexto interno como escuela, yo recuerdo que por ahí en un trabajo me pusieron, es que todos están capacitados. Bien, eso es bueno, pero primero dime cómo somos, como institución, cómo somos, cuántas escuelas, cuántos docentes tenemos, cuántos alumnos tenemos, qué nos dice la prueba planea de nuestra institución. Es conocer más a fondo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir en un primer momento tener nuestras notas de identidad de manera fácil. ¿Qué son las notas de identidad? Debe incluirse una definición de la población que es el centro que se atenderá y las características fundamentales de la acción educativa. Es decir, el Colegio Real de Oriente, retomando el trabajo de Amelia, ¿qué alumnos quiere tener? ¿Cuáles son los alumnos que va a atender? ¿No? Atenderá a alumnos de 6 a 12 años, de 6 a 11, en edad preescolar, a esta edad secundaria, identificar claramente eso, con ciertas características. Una vez que tomamos esto, vamos a hacer nuestros principios y valores que nos rigen, ¿se acuerdan? Una vez derivado de especificar cuál es nuestra población, vamos a tener objetivos educativos, pero estos objetivos educativos se establecen no como institución, lo que dice nuestro mapa curricular. Esos se establecen con base a los principios y valores que tuvimos antes y con base a los alumnos que vamos a atender. Bien, ¿cuál era la estructura organizativa del proyecto educativo de centro? Bueno, recordar que se requiere una estructura organizativa acorde a las necesidades presentes de los alumnos. De igual modo, es necesario establecer a qué órganos corresponde promover y gestionar algunos objetivos, es decir, identificar qué va a ser el docente frente a grupo, qué va a ser el directivo, qué va a ser toda la planta docente de nuestra institución y de asistencia o servicios,
en específico para cumplir los objetivos que pusimos al inicio de este proyecto. Bien. ¿Qué entiendes por aula inclusiva? Esa es nuestra primera pregunta. Vamos a tener 4 minutitos, 5 minutitos para responder esta pregunta, ¿ok, Amelia? 5 minutos para responder esa pregunta. ¿Qué entendemos por aula inclusiva? A trabajar.
Bien, chicos. Amelia me pone, el aula inclusiva es el aula en la que todos son y se sienten aceptados y se deben ayudar unos a otros para que su aprendizaje sea bueno. Bien, eso es una buena aproximación. Vamos a definirla con mayor claridad, ¿ok? Bien, el aula inclusiva debe entenderse como la unidad básica de atención y como la comunidad en la que los niños comparten experiencias de enseñanza y aprendizaje con sus iguales, con sus maestros y con otras personas involucradas en el proceso, en un ambiente de respeto y de oportunidad que asegure el éxito. Tienen características particulares que serán mencionadas a continuación. Bien, entonces, como lo decía Amelia, es cierto, el aula inclusiva es nuestra unidad básica de atención, es nuestro grupo. En este grupo debemos de fomentar las experiencias de aprendizaje y de enseñanza entre sus iguales, es decir, el trabajo colaborativo, lo que en algún momento se llamó monitores. Tomar esta experiencia, reconocer que todos los alumnos tienen un bagaje cultural y conocimientos informales para partir de ahí. Bueno, vamos a analizar cuáles son sus características en especial. Características, filosofía del aula, reglas en el aula, enseñanza adaptada al alumnado, apoyo dentro del aula ordinaria y capacitación. Vamos a empezar con la primera. Para ustedes, chicos, ¿qué es la filosofía del aula? Para esto vamos a tener 2 minutos para responder. ¿Qué entendemos por filosofía de la clase o filosofía del aula? 2 minutos.
Bien, hasta ahí. En el chat nos dicen, la filosofía del aula creo que es la forma en que vamos a pensar, vamos a enseñar a nuestros alumnos a pensar. Ok, bien. Primero, todos los alumnos pertenecen al grupo y pueden aprender en el aula ordinaria. Asimismo, que la diversidad debe ser valorada porque fortalece la clase, ofreciendo a todos sus miembros mayores oportunidades de aprendizaje. Es como tener esa visión, que el grupo tenga esa visión, que todos pertenecemos a un grupo. Y que precisamente esta diversidad de capacidades, de competencias, de forma de pensar, nos va a fortalecer. Es decir, los alumnos deben de tener esta cultura diversa, de comprender a la diversidad como un valor. Y asimismo, este valor nos va a permitir aprender. Aquí lo importante es ver qué estrategias vamos a utilizar para que todos los alumnos valoremos a la diversidad. A veces tenemos preceptos o ideas introyectadas por la familia en el que lo diferente es malo, ¿no? Entonces es empezar, eso evidentemente debe de ser una estrategia a nivel escuela que se ve impactada en el aula, ¿no? Cómo la diversidad nos fortalece. Bien, la siguiente característica son las reglas en el aula, ¿verdad? La siguiente, reglas en el aula. Cuéntame, ¿cuáles son las reglas que tú tienes en el aula? Cuéntame. Un minuto, 2 minutitos para que me escriban acá en el chat cuáles son las reglas que ustedes tienen en el aula. ¿Cómo las construyeron? ¿Cómo las utilizan? 2 minutitos. Bien, hasta ahí. Las hicimos entre todos los alumnos, ya que ellos tienen que respetarlas. Unas de ellas son no platicar, ujú, mantener limpio y ordenado su lugar y el salón, no gritar, no comer ni beber agua dentro del salón, mantener mochilas en su lugar y nuestro librero ordenado. Muy bien, te comento, es cierto. Evidentemente las reglas deben de ser una construcción de los alumnos para que ellos se sientan implicados, corresponsables y sobre todo ellos estén conscientes de esta parte. Acá las sugerencias serían no gritar. Esa no sería la forma correcta de redactar una regla. Debería de ser como lo manejaste en otra regla, mantener un ambiente de respeto. ¿Por qué? Cuando nosotros decimos no, la restricción implica un deseo psicológicamente. Es decir, si a mí me dicen no juegues, lo primero que piensa nuestro cerebro es jugar. Es cambiar la forma en que estructuramos nuestras reglas. Vamos a ver qué nos dice en específico el proyecto en que estamos trabajando. Bien, claro, las reglas deben, en el aula, las reglas en el aula inclusiva, claramente deben de comunicar los derechos de cada uno de sus miembros. Entonces tenemos la primera palabra importante. Deben de comunicar los derechos. En ellas se debe indicar la filosofía de un trato justo
igualitario y de respeto mutuo entre todos los miembros. Deben estar escritas en un lugar visible dentro del aula a manera de recordatorio. Yo creo que todos lo hicimos, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo de que, bien, niños, vamos a construir las reglas del salón para tener una participación ordenada, clara, pero deben de estar basadas en sus derechos. Tú tienes derecho a participar de una manera ordenada. Tú tienes derecho a estar y convivir en un lugar limpio. Tú tienes derecho, a ver, déjame ver. Tú tienes derecho a comunicar y respetar las ideas de los demás. Es cambiar esa forma en cómo visualizamos las reglas. ¿Ok? Bien, la siguiente característica que es importante es la enseñanza adaptada del alumnado. ¿Ustedes qué entienden por enseñanza adaptada al alumnado? Cuéntame. 2 minutitos para responder esa pregunta. ¿Qué entendemos por enseñanza adaptada al alumnado? Bien, Amelia nos comenta, ver las condiciones que cada alumno necesita para que su aprendizaje sea bueno, ¿ok? Bien, vamos a comparar nuestras ideas con lo que nos dice este texto. Enseñanza adaptada al alumno. Las escuelas inclusivas deben brindar el apoyo y la asistencia a todos sus alumnos para que consigan un éxito en los objetivos del currículum apropiado. El currículo de la educación general básica se debe ajustar o expandir de acuerdo con las necesidades y las características de los estudiantes. Es decir, nuestro trabajo en específico debe de brindar esa asistencia y ese apoyo a los alumnos. Y nuestra práctica docente en este paradigma de enseñanza debe de estar en primer lugar ajustada a lo que necesitan nuestros alumnos. Aquí la primera pregunta que nos deberíamos de plantear es, ¿cómo aprenden mis alumnos? ¿Cuántos alumnos kinestésicos tengo? ¿Cuántos alumnos visuales? ¿Cuántos alumnos auditivos? Y con base en esto, debo de empezar a modificar mi práctica. Hay muchos docentes, existen muchos docentes que, como les enseñaron, enseñan. Y este paradigma no necesariamente es el más adecuado. La pregunta, cuéntame, Amelia, ¿tú sabes cuántos alumnos visuales tienen? La verdad. ¿Cuántos alumnos auditivos y kinestésicos tienes? Un minutito para que pienses esta respuesta. ¿Cuántos alumnos visuales tengo? ¿Cuántos alumnos kinestésicos tengo? ¿Cuántos alumnos auditivos tengo? Un minutito, pensemos.
Si tú conoces cómo aprenden tus alumnos, tenemos un punto de partida muy bueno. Si no, tenemos un gran reto, ¿no? Identificar qué es lo que necesitan nuestros alumnos en específico. Y con base en estas necesidades vamos a modificar nuestra práctica docente. Si tenemos alumnos kinestésicos, bien, a ver, ¿qué me dices? Auditivos, que su aprendizaje se orienta a través del oído, considero que son tres. Uno se llama Julio, María, José y Leo. Vientos. Muy bien. Kinestésicos y visuales, cuéntame, para que estemos acá chismoseando, ¿no? Esperamos un poquito en lo que nos responden. ¿Qué onda con tus demás alumnos? Visuales son la mayoría, ya que aprenden con mapas conceptuales, gráficos, etcétera. Muy bien. ¿Y kinestésicos cuántos tienes, Amelia? En lo que me contestas, mira, bien, te comento. Acá lo importante es identificar si tus actividades están adaptadas a cada alumno. Es decir, cómo dentro de la gran clase utilizo estos canales de percepción o de aprendizaje en actividades reales. Yo conocí una escuela, una maestra en específico, al hacer una visita técnico-pedagógica, donde claramente tenía identificados a los alumnos en cómo aprenden, ¿no? Pero ¿qué crees? Su práctica no era la adecuada. ¿Por qué? Porque era una práctica tradicionalista que no atendía a esos canales de percepción. Acá el reto es esto, una vez que ya identificamos cómo son nuestros alumnos, cómo aprenden, qué experiencias tienen, se debe de traducir en específico en acciones concretas para que ellos aprendan de una manera más adecuada. En un primer paso utilizando esos canales, pero es como todo. Fui a una conferencia de Pedro Falcó, colombiano, así allá donde nació Shakira, que nos decía que el éxito se debe cuando un alumno es capaz de desarrollar estos tres canales de percepción. Es como un triciclo no va a andar eficientemente solo con una llanta, la visual, sino que debemos de fomentar en primer lugar, fortalecer este canal de percepción y fortalecer los demás. Muy bien, Amelia, mucho gusto. Muy padre. Bien, el siguiente es apoyo dentro del aula ordinaria. El ambiente natural del aula es un lugar idóneo para brindar los servicios de apoyo o cualquier otra ayuda que el estudiante requiera. Los apoyos que el alumno necesita para tener éxito educativo o social se le deben proporcionar en el aula general. Por ejemplo, fomentar las redes naturales de apoyo entre alumnos, entre maestros, adaptar el aula si es necesario para que el alumno aprenda, no sea un ambiente alfabetizador más adecuado, material didáctico concreto en específico, y debemos de tener primero, fomentar esa comprensión de las referencias individuales. Los alumnos y los docentes debemos de comprender que todos somos diferentes e individuales, y de ahí, a ver, kinestésicos considero que es cuando hacen deporte u otras actividades. ¿Tú crees? No solo se ve en esa parte, ¿eh? No solo ahí. Por ejemplo, cuando tú pones a trabajar a un alumno a que construye un rompecabezas de matemáticas, de ciencias naturales, fíjate bien quién toma el liderazgo, qué hace.
Es importante analizar esas partes. Es cierto que existe una mayor tendencia a creer que lo kinestésico es el movimiento físico, pero es más allá de eso, es más también un movimiento intelectual en una acción física. Bien, continuemos. Y debemos de tener esta flexibilidad. Capacitación, y yo creo que este es el talón de Aquiles de muchos docentes, ¿no? En las salas inclusivas, el maestro se convierte en el facilitador del aprendizaje y de oportunidades de apoyo, delegando esa responsabilidad de aprendizaje en todos los miembros del grupo. Es decir, el maestro deja de ser un todólogo para convertirse en un guía. ¿Cómo hacer más fácil las matemáticas? Más allá de que, por ejemplo, el tema de multiplicación, el contenido de multiplicación, una suma reiterada, un aprendizaje basado en problemas. ¿Cómo buscar esto? El docente debe estar en capacitación constante para convertirse realmente en un facilitador y no en un todólogo. Aquí la estrella en una aula inclusiva, evidentemente, es el alumno. Por lo tanto, debemos de hacer responsable a cada alumno de su aprendizaje, como mediante secuencias, paradigmas educativos más acordes a la realidad. Bien, ahora vamos a ir con un ejercicio de autorreflexión, ¿ok, chicos? Vamos a ver. Les voy a poner por acá. Y lo vamos checando entre todos. Ay, estaba muy cerca, ¿verdad? Bien. Les voy a compartir esta pantalla y la vamos a estar analizando. Bien, les hice una lista de cotejo que nos va a permitir verificar, ¿no? Indicador. ¿Todos los alumnos o todos los niños son acogidos y pasan a ser parte del grupo? ¿Sí o no? ¿Todos los alumnos, los niños aprenden? ¿Se honran y respetan las diferencias? ¿Se fomenta la comprensión de las diferencias individuales? ¿Se estimula e impulsa a estudiantes y docentes para que se apoyen mutuamente? ¿Se establecen reglas claras que comuniquen la filosofía del todo igualitario, justo y de respeto? ¿Se da apoyo y asistencia a todos los estudiantes para que consigan con éxito los objetivos del currículum apropiado? ¿Los apoyos que requieren los alumnos llegan a ellos, siendo aprovechados por el maestro para el beneficio de todo el grupo? ¿Se fomentan redes naturales de apoyo y entre estudiantes y profesores? ¿Hay disposición y aceptación del cambio cuando eso se requiere? Piensa en toda tu escuela. Para dar la respuesta educativa correcta, el maestro es un facilitador del aprendizaje y de las oportunidades de apoyo, o seguimos en ese paradigma que el maestro hace todo. Se promueve el apoyo mutuo y la autodirección. La organización del espacio favorece las características de los alumnos. Los padres de familia y en general la familia son parte esencial del proceso educativo. Vamos a tener 6 minutos para responder esta lista de cotejo y comentamos cuáles están como en un área de oportunidad y cuáles están consolidadas. 6 minutos.
Si te acabas de unir a la clase, estamos respondiendo esta lista de cotejo para identificar nuestras áreas de oportunidad como docente. Todavía nos quedan 2 minutitos más para terminar esta lista de cotejo. Bien, hasta aquí el tiempo. A ver, vamos a ver qué nos dicen, chicos. Nos dicen que la 8 no. A ver, ¿cuál es la 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los apoyos que requieren los alumnos llegan a ellos siendo aprovechados por el maestro en beneficio de todo el grupo. No, ok. Todas las demás sí, ok. Yo les pido que con mayor conciencia lo revisen, porque bueno, esta lista de cotejo no tiene un criterio de evaluación. Es más, identificar mis áreas de oportunidad. Recuerden que en cualquier proceso educativo, la reflexión es lo más importante. Bien, 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 bien. Bien, una vez que detectamos las áreas de oportunidad, vamos a ir a nuestro foro, chicos, y vamos a escribir una reflexión sobre las áreas de oportunidad en beneficio de tus alumnos. Es decir, a ver, vamos a ir al foro que está activo, chicos, y vamos a poner qué es lo que nos falta como maestros fomentar y construir. Si ustedes me ponen que en todas no va a influir. Acá lo que vamos a calificar es la capacidad de reflexionar en beneficio de nuestros alumnos. Bien, antes de terminar la clase del día de hoy, les quiero agradecer por aguantarme, ¿no? Por estar juntos durante esta materia, esta asignatura de educación inclusiva y diversidad en el aula. Espero que les sirva de mucho en su práctica docente. Pero recuerden que todo proceso es importante. ¿Por qué hablar de educación inclusiva? Porque nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad discrimina, que nuestra sociedad segmenta, que la diversidad no se ve como un valor que debería de verse así, ¿no? Y entonces vean qué tipo de sociedad tenemos. En el momento en el que este paradigma se inyecte en las venas de los docentes, de los directivos, de los padres de familia y de nuestros alumnos, nuestra sociedad cambiará. Y esa es la meta primordial de la educación inclusiva. Todos somos iguales y tenemos diferencias. Esas diferencias radican en nuestros valores de aprender, pero somos iguales en el acceso a la educación y en los valores que nos da nuestra Constitución. Bien, ¿algo más que quieran comentar, chicos? Amelia, ¿alguna duda que tengas? Cuéntenme, cuéntenme. ¿Alguna duda?
Damos un minutito en lo que me comentan si hay alguna duda. ¿Existe alguna duda, Amelia? ¿Alguna duda, chicas? Creo que no, ¿verdad? De todos modos, un placer coincidir. Cualquier duda ya saben mi correo, juandedios_vm@universidadci.com. No dudas. Bueno, pues muchas gracias por estar conmigo en esta asignatura. Muy buena y explicada su clase. Qué bueno que te gustó. Créanme que lo hago con todo cariño y vamos a hacer el cambio en educación. Yo creo que ustedes, al tomar este paso de estudiar, están haciendo el cambio. Entonces vamos a cambiar nuestra sociedad en beneficio de todos y esperemos volver a coincidir en alguna otra asignatura. Pronto estará el examen, revisen el sílabus. Cuando en la fecha del sílabus estará el examen disponible y sus calificaciones pronto. Les mando un abrazote, cuídense mucho, nos vemos. Adiós.